Bueno, voy a apagar la cámara. ¿Vale? ¿Vale? Muy bien. Bueno, pues en primer lugar me voy a presentar. Mi nombre es Juan José Calvente Pacheco. Pertenezco al Departamento de Química Física de la Universidad de Sevilla. Bueno, mi correo ya lo conocéis, es pacheco@us.es, ¿vale? La idea de estas clases previas es simplemente reforzar un poco los conocimientos básicos que necesitáis para poder aprovechar de una forma eficiente los contenidos que vamos a ver en el periodo conjunto presencial correspondiente a los temas 1, 2 y 3 de la asignatura Interfaz Electrificada y Equilibrio Electroquímico, ¿de acuerdo? El tema 3 y los restantes lo dará la profesora María Teresa Pineda, que es de la Universidad de Córdoba, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces, empezando un poco, introduciendo, ya muchos de vosotros conoceréis esto, vamos a empezar definiendo lo que es un sistema electroquímico. Y aquí lo que nos llama la atención es la palabra electro, porque sistemas químicos estamos muy habituados con ellos. En realidad, un sistema electroquímico es un sistema químico que contiene fases conductoras de la corriente eléctrica. Es decir, la diferencia entre un sistema químico normal y un sistema electroquímico es que los sistemas electroquímicos tienen especies que conducen la corriente eléctrica, ¿vale? Entonces, para que una fase conduzca la corriente eléctrica tiene que tener especies cargadas, pero además estas especies cargadas se tienen que mover libremente cuando le aplicamos un campo eléctrico. Si nosotros, por ejemplo, tenemos una superficie y tenemos grupos carboxilatos, ¿vale? Y los grupos carboxilatos están ionizados, ahí tenemos carga, pero esa carga no se puede mover libremente, ¿vale? Por lo tanto, no hablaríamos de una fase conductora, ¿de acuerdo? Entonces, a las especies cargadas que se pueden mover libremente bajo la acción de un campo eléctrico se les llama portadores de carga. Y los portadores de carga que aparecen en electroquímica son fundamentalmente electrones e iones, ¿de acuerdo? Entonces, basado en este tipo de portadores de carga, distinguimos dos tipos de sistemas. Por un lado, las disoluciones de electrolitos son sistemas homogéneos donde los transportadores de carga son simplemente aniones, es decir, cationes y aniones, ¿de acuerdo? Esto ha dado lugar a lo que se conoce como electroquímica iónica. Y dentro de este campo, pues lo que se suele estudiar es la caracterización termodinámica de las disoluciones de electrolitos y los fenómenos de transporte, ¿vale? Fenómenos de transporte inducidos por campos eléctricos. Bien. Por otro lado, tenemos las interfaces electrificadas. Las interfaces electrificadas son límites de separación entre dos fases conductoras de la corriente eléctrica. Podrían ser dos metales, dos conductores electrónicos, podrían ser dos conductores iónicos separados por una membrana, o lo que es más habitual, un conductor electrónico en contacto con un conductor iónico. ¿De acuerdo? Y aquí en estas interfaces se van a dar dos tipos de procesos. Procesos de separación de carga, ¿vale?, que lo estoy señalando, y procesos de transferencia de carga. Lo más habitual es transferencia de electrones, ¿de acuerdo? Digo lo más habitual porque también podríais tener transferencia de protones o transferencia de iones entre dos disoluciones de electrolitos. Ese es, digamos, el fundamento de los electrodos selectivos. Bueno, pues este tipo de sistema ha dado lugar a lo que se conoce como electroquímica interfacial, ¿de acuerdo? ¿Alguna duda en esta transparencia? ¿Puede volver a explicar sobre las disoluciones de los electrolitos? Sí, disoluciones de electrolitos básicamente son disoluciones que contienen especies cargadas, ¿vale? Cationes y aniones, ¿vale? Nosotros no podemos tener solo cationes ni podemos tener solo aniones, porque lo que nosotros echamos siempre es neutro. Lo que ocurre es que se van a disociar y van a existir como entidades independientes. Y aquí básicamente lo que estudiamos es la termodinámica. Concretamente ya veremos interacciones ion-disolvente, ion-ion, ¿de acuerdo? Y también se estudian fenómenos de transporte, que yo eso no lo voy a explicar, fenómenos de transporte que da lugar al tema de la conductividad eléctrica, ¿de acuerdo? ¿Eso es lo que quería o...? Sí, sí. Muy bien.
Entonces, voy a coger un poco la pluma aquí. Bien. En el primer tema y el segundo, sobre todo el segundo, nos vamos a centrar en este tipo de procesos, de interfase, ¿vale? Y vamos a estudiar la termodinámica. Y dentro de ellos nos vamos a centrar en el estudio de transferencia electrónica. Y los estudios de separación de carga, esto lo abordará la profesora María Teresa Pineda, ¿de acuerdo? Y ya en el último tema abordaremos el estudio de la disolución de electrolitos, ¿vale? Entonces, en la clase de hoy yo me voy a centrar sobre todo en las interfaces electrificadas y dentro de la interfaz electrificada el intercambio de carga, intercambio de transferencia electrónica, ¿vale? Muy bien. ¿Cuál es la cuestión? Si nosotros quisiéramos estudiar una interfase, imaginaros la interfase entre un metal, que lo estoy señalando, y la disolución, el problema que tenemos es que esto lo tenemos que conectar a un circuito externo. Es decir, si tú quisieras estudiar esta interfase y lo pretendieras conectar, tú acabarías poniendo un cable aquí. Automáticamente ya estás creando otra interfase. ¿De acuerdo? Voy a borrar esto. Entonces, el esquema básico que nosotros tenemos, el sistema básico, se compone de dos conductores electrónicos. ¿Vale? Voy a sacar el puntero. Un momentito aquí. Dos conductores electrónicos, uno sería este, otro sería este, sumergido en una disolución de electrolitos donde hay aniones y cationes y también van a estar los reactivos que participan en las reacciones electrónicas. ¿De acuerdo? Y estos dos electrodos, estos dos conductores electrónicos se conectan a un circuito externo, a un dispositivo externo, a través de dos cables que tienen que ser de la misma naturaleza química. El cable de la izquierda y el cable de la derecha, ya lo veremos, tienen que ser de la misma naturaleza química. Muy bien, si tú no prestas atención a la naturaleza de los cables, no te preocupes, que vas a poner dos cables de cobre, ¿vale? Muy bien. Y nosotros lo que vamos a estar interesados es en los procesos que ocurren en la interfase conductor electrónico, la que estoy señalando ahora, y conductor iónico, aquí, en la interfase, ¿no? Entonces, dependiendo de que por aquí puedan transferirse electrones o no, vamos a distinguir dos tipos de interfaces. Lo que conocemos como interfaces idealmente polarizables, lo de idealmente es que son interfaces no reales, son interfaces teóricas, idealmente polarizables, e interfaces idealmente no polarizables, ¿vale? La propia palabra ya es un poco autoexplicativa, pero bueno, vamos a profundizar un poquito más. En una interfase polarizable no hay intercambio de electrones. Sí, la interfase es impermeable al intercambio de carga. ¿Esto qué significa? Que cuando yo conecte la interfase a una fuente de alimentación externa, como puede ser una batería, y yo inyecte electrones, los electrones llegan, se acumulan en la superficie del conductor electrónico y generan una carga negativa. Y esta carga negativa se compensa con una acumulación de carga positiva en el lado del conductor iónico debido a la acumulación de cationes, ¿vale? Y aquí no hay transferencia electrónica. ¿De acuerdo? ¿Qué ocurre? Que si yo inyecto más o menos electrones, estaré cambiando la carga que estoy acumulando. Por lo tanto, estoy cambiando el estado eléctrico. Eso lo veremos un poquito más en profundidad cuando estemos en el periodo conjunto. Por ahora, en este tipo de interfaces no hay transferencia electrónica. La otra posibilidad, ¿cuál es? Que cuando yo inyecte un electrón, estoy ya en el dibujo de la derecha, el electrón no se acumule en la superficie, sino que se transfiera. Pero para que se transfiera, tiene que haber una especie oxidada que coja el electrón y se transforme en una especie reducida. Si no existe esa especie oxidada, el electrón no va a saltar. ¿De acuerdo? Entonces, en una interfaz idealmente no polarizable, la interfaz es totalmente permeable a la transferencia electrónica y no hay separación de carga en la superficie. Por lo tanto, si yo inyecto más electrones se transfieren y no afecta al estado eléctrico. Porque para que se afecte el estado eléctrico yo tengo que tener una separación de carga. ¿De acuerdo? ¿Hay alguna duda con respecto a
interfaces polarizables y no polarizables? Ha quedado claro. ¿Sí? Sí, a mí me ha quedado clarísimo, José. Sí. Es que no te he escuchado. No, que sí, que ha quedado claro. Claro. Me ha explicado bien. No obstante, hay una forma. Polarizable significa que puedes polarizar, puedes separar carga. No polarizable, no puedes separar carga, solamente transferencia de carga. Bueno, pues yo concretamente me voy a ocupar de este tipo de procesos en el tema 2, ¿vale? Y dentro de este tipo de procesos me voy a ocupar en la termodinámica. La cinética pues la dará el profesor Ángel Cuesta. Y el estudio de interfaces polarizables, el de la izquierda, este lo dará la profesora María Teresa Pineda. ¿De acuerdo? Bueno, más o menos estamos ya situados, ¿no? Entonces, lo primero que nos tenemos que plantear cuando vamos a estudiar un sistema, da igual que sea electroquímico o químico, es cuáles son las variables que vamos a utilizar. Evidentemente, tenemos que utilizar variables químicas, concretamente presión, temperatura y composición, eso ya lo sabemos. Para un químico la composición es súper importante y es la que nosotros generalmente regulamos. Luego, la presión y la temperatura son más bien variables físicas. Con la presión generalmente no queremos saber nada, nos olvidamos y va a ser presión constante una atmósfera. Y con la temperatura sí empezamos un poco a jugar, ¿vale? Porque a través de la temperatura podemos regular un poquito la termodinámica y sobre todo la cinética, ¿vale? Bien, eso es para todos los sistemas químicos, pero tenemos un sistema electroquímico con especies cargadas. Luego tenemos que tener una variable eléctrica. Es decir, entonces, antes de meternos en los aspectos termodinámicos, vamos a dedicarle un tiempo a ver cuál es la variable eléctrica que vamos a utilizar para describir el estado eléctrico de una fase conductora, ¿vale? Y a este apartado yo lo he llamado aspectos electrostáticos y va a ser un repasito de la electrostática, ¿vale? Bien. Para definir esa variable vamos a hacer uso de un resultado de la electrostática que a veces, pues, por sencillo se nos olvida, ¿vale? El resultado de la electrostática o una observación de la electrostática es que la carga neta que hay en una fase conductora se reorganiza para anular el campo eléctrico en su interior. ¿Qué quiere decir esto? Si yo tengo, lo voy a dibujar aquí, una fase y tengo, por ejemplo, un exceso de cargas positivas, exceso de cargas positivas significa defecto de electrones, ¿vale? Lo que se mueven son los electrones. Aquí el campo eléctrico sería distinto de cero. La única forma de anular el campo eléctrico aquí es que las cargas se vengan sobre la superficie. Si las cargas se ponen sobre la superficie, el campo eléctrico se anula en su interior, ¿vale? ¿Bien o no? Vale. ¿Esto de que las cargas se van a la superficie es lógico o no es lógico? ¿Lo podíamos prever o no prever? Pues muy fácil. ¿Ustedes creen que dos cargas positivas les gustan estar juntas? No se repelería. ¿Eh? Que no, que se repelerían. Se repelen, exactamente. Entonces, si en el interior de una fase conductora se repelen las cargas, por así decirlo, saldrían corriendo. ¿Hasta dónde? Hasta que llegan a la superficie. Y si no pueden saltar, si no se pueden transferir electrones, acaban acumulándose allí. Es decir, las propias cargas están siendo repelidas por su campo eléctrico. Claro, cuando se van a la superficie, ya en el interior no hay campo eléctrico. ¿De acuerdo? Bien. Entonces ahora nos encontramos con una historia. Podríamos decir, oye, yo había pensado en utilizar el campo eléctrico, el E con un vector, este es el campo eléctrico, como variable para caracterizar el estado eléctrico. Yo digo, muy bien, pues hemos descubierto la pólvora, porque ahora el campo eléctrico es cero. ¿Tú cómo vas a elegir como propiedad una magnitud cuyo valor es cero independientemente de la carga que tenga? Porque a ti te da igual tener 10, 20 o 100 microcoulombios en la superficie que en el interior el campo eléctrico es cero.
Luego, no es lógico utilizar el campo eléctrico como variable para caracterizar el estado eléctrico de una fase conductora. ¿De acuerdo? Porque su valor es 0. Bien. Si no podemos utilizar el campo eléctrico, vamos a ver otra magnitud que está relacionada con el campo eléctrico. Y esa magnitud es el potencial, ¿vale? No sé si recordáis cómo se relaciona el campo eléctrico, que es un vector, con el potencial, que es una magnitud escalar, ¿vale? Esto no pretende ser un examen, sino simplemente que me digáis si os acordáis o no os acordáis, cómo se relaciona. Bueno, pues el campo eléctrico es menos el gradiente del potencial. El gradiente es el triángulo invertido y esto es una magnitud vectorial. Vale. No sabíamos cómo se relaciona el campo eléctrico con el potencial. Ahora el profesor dice que es el gradiente y tampoco nos acordamos del gradiente. ¿Alguien se acuerda del operador gradiente? ¿Cómo se define? Pues el operador gradiente vectorial es un vector, por lo tanto va a tener 3 componentes. La componente en X, que es la Y, la J y la K, ¿vale? Hasta ahora bien, ¿no? Vale. ¿Cuáles son las componentes de este vector? Pues simplemente la derivada con respecto a las coordenadas espaciales. La derivada con respecto a X por el vector unitario Y, más la derivada con respecto a Y por el vector unitario J, más la derivada con respecto a Z por el vector unitario K. ¿Vale? ¿Y esto qué utilidad tiene? Pues por ahora ninguna, porque aquí he dejado yo algo en blanco. ¿Derivada de quién? Esto tiene utilidad cuando lo aplicamos a una función f. El gradiente de una función f es la derivada de f con respecto a x por el vector unitario y, la derivada de f con respecto a y por el vector j, más la derivada de f con respecto a z por el vector k. ¿Bien o no? ¿Vale? Sí. Entonces, el potencial, perdón, el campo eléctrico es simplemente un vector que es igual a menos el gradiente de phi del potencial. Es decir, que en esto que yo he puesto aquí arriba, F sería el potencial. Y el campo es menos el gradiente del potencial. Y es la expresión que tenéis aquí abajo. ¿Vale? ¿Bien o no? Es como si fuera una derivada primera generalizada para funciones multivariables que tienen 3 variables, X, Y y Z. ¿Vale? ¿De acuerdo? ¿Bien o no? Sí, genial. Bien. Todo esto se hace más sencillo si consideráramos que el potencial solo depende de X. Si el potencial solo depende de X, yo tendría solamente la componente Y. Y tener la componente Y es solamente una sola componente, de tal forma que si el potencial depende de X, el campo en la dirección X, la única que hay es menos la derivada de phi con respecto a X. ¿Vale? Muy bien. Para centrarnos un poquito, imaginaros que ustedes tenéis una placa metálica. Si ustedes calculáis o definís el potencial varía con la distancia de forma lineal. Lineal. Este sería phi. Bueno, pues la pendiente de la variación de phi con X, esto sería X, esto sería phi, la pendiente M me daría menos el campo eléctrico. Es decir, que el campo eléctrico sería la pendiente, ¿no? Esta de aquí. Cuanto más alta es la pendiente, mayor el campo eléctrico. Cuanto más baja es la pendiente, menor es el campo eléctrico. ¿Vale? Si el campo eléctrico me mide cómo varía el potencial con la distancia. ¿Vale? ¿Bien o no? Claro, pero eso tendría que tenerlo en cuenta para las 3 componentes, ¿no? Claro, es para las 3 componentes. Yo simplemente, si tú tienes una placa infinita,
infinita, imagínate que esto es infinito hacia arriba, infinito en esta dirección, el campo en este punto solamente depende de X, ¿vale? Depende de X, ¿vale? Vale, gracias. ¿Vale? Perfecto. Bien, entonces, vamos a ver la consecuencia de esto. Si el campo es 0, la pendiente, ¿cómo sería? 0. Horizontal, ¿Y el potencial cómo sería? constante. Constante. Pues si el campo en el interior de una fase conductora es 0, automáticamente el potencial es constante. Esta ecuación me dice que existe una propiedad eléctrica, que es el potencial, que se mantiene constante en el interior de una fase. Pues ya lo tenemos, bingo. Ya tenemos una propiedad cuyo valor es constante en el interior de la fase y su valor va a depender de las cargas, ahora lo veremos, de las cargas que hay en la superficie, de la carga neta. ¿Vale? ¿Bien o no? Entonces, básicamente, lo que yo he hecho aquí es demostraros la existencia de una propiedad que se mantiene constante en el interior de una fase conductora. Y a esa propiedad le llamamos potencial eléctrico, ¿vale? Y su gradiente, su variación con la distancia, me da el campo eléctrico. ¿Vale? ¿Bien o no? Vale. ¿Cuál es la utilidad de esta ecuación? Ahora lo vamos a ver. Que si tú conoces o sabes una expresión para campo eléctrico, automáticamente puedes derivar la expresión para el potencial. Si supieras la expresión para el potencial, puedes deducir con esta ecuación la expresión para el campo eléctrico. Esta es una de las utilidades de esta ecuación. Te permite calcular el potencial a partir del campo eléctrico o el campo eléctrico a partir del potencial. ¿Vale? ¿Alguna duda con respecto a esta transparencia? Nada. Muy bien. Entonces, hemos introducido el concepto de potencial, pero todavía en realidad no lo hemos definido. Y sobre todo, todavía no sabemos cómo se le pueden poner valores o cómo se puede calcular, ¿vale? Entonces, ahora lo que vamos es a definir el concepto de potencial, ¿vale? Y sobre todo veis cómo le podemos asignar los valores. Bien. Entonces, lo primero que hay que tener en cuenta es que únicamente, lo tengo aquí puesto, lo voy a restar, únicamente se pueden medir diferencias de potencial. Es decir, valores absolutos no tienen sentido, ¿vale? ¿Por qué nosotros únicamente podemos medir diferencia de potencial? Porque nosotros podemos relacionar las diferencias de potencial con trabajo, con diferencia de energía, ¿vale? El potencial en realidad lo podría calcular a partir del trabajo que me cuesta desplazar una carga desde un punto a otro, ¿no? Es decir, que la diferencia o incrementos de phi los puedo relacionar con el trabajo o con diferencia de energía, incremento de energías, ¿vale? Entonces, ¿esto qué indica? Que yo lo que es accesible experimentalmente son diferencias de potencial, ¿vale? Entonces, imaginaros que yo estoy en un punto I, aquí, y yo quiero calcular o asignarle un valor al potencial en este punto. Automáticamente tú tienes que coger una referencia, porque lo único que podemos medir son trabajo o diferencia de energía. Entonces, cogeríamos una referencia, ¿vale? A esa referencia la vamos a poner en el infinito. Una cosa es el infinito matemático y otra cosa es el infinito real. El infinito matemático, tú le vas asignando valores y ahora el infinito real puede ser en el vacío o puede ser en el seno de la disolución o donde tú quieras. Nos tenemos que poner de acuerdo, ¿vale? Entonces, si nosotros queremos definir el potencial en el punto I, tenemos que tomar una referencia que la tomamos en el infinito y aquí el potencial le llamaríamos phi infinito. Y lo que nosotros podemos medir es el trabajo que nos cuesta llevar una carga desde el infinito hasta el punto I. Es decir, lo único que es accesible es el trabajo. Y el trabajo eléctrico es igual al producto de la carga por la diferencia de potencial. Vale. Una forma de ver esto más sencillo es lo siguiente. El trabajo eléctrico
va a ser igual a la energía en el punto I menos la energía en el infinito. ¿Vale? Claro, para que esta energía, esta diferencia de energía represente potencial eléctrico, únicamente tenemos que tener energía electrostática. Cuando vamos del infinito al punto I, no puede haber diferencias de energía química. Porque si hay diferencia de energía química, entonces el potencial que medimos no es el potencial eléctrico. ¿De acuerdo? Bien, la energía en el punto I hay que ser igual al producto de la carga por el potencial Q pi. Y la energía en el infinito es el producto de la carga por phi infinito. ¿Qué es lo que hacemos? Pues el trabajo será la diferencia y como el Q aparece en los dos términos, sacamos factor común. Q por phi I menos phi infinito. Ese es el trabajo eléctrico. Y esto es lo que nosotros podemos medir experimentalmente. ¿Vale? ¿Bien o no? ¿Alguna duda? Nada de momento. No. Bueno, ahora tú dices, bueno, yo tengo esta ecuación y a mí me gustaría que el phi fuera igual al trabajo eléctrico. Sí, a ti te gustaría que el trabajo eléctrico fuera esto. Y yo te pregunto, ¿qué hay que hacer con Q y con phi para que el trabajo eléctrico sea phi? Pues claro, Q ¿cuánto tiene que valer? 1. Porque como Q lo ponga 0, el trabajo eléctrico va a ser 0. Si Q vale 2, el trabajo eléctrico ya no coincide con phi I. Luego seleccionamos carga unidad. Bien, ya con esto es 1. ¿Qué te quedaría? Que el trabajo eléctrico es phi I menos phi infinito si transfiere una carga más 1 unidad. Pero como tú quieres que el trabajo eléctrico sea phi, ¿qué tenemos que hacer con phi infinito? Asignarle un valor de 0. Y esto es arbitrario. Entonces, si nosotros cogemos Q igual a 1 y asignamos al infinito un potencial 0, cuando lo sustituimos en esta ecuación, llegamos a la conclusión que en esas condiciones el potencial en un punto dado coincide con el trabajo que se desarrolla cuando llevamos la carga desde nuestra referencia, que es el infinito, hasta ese punto dado. ¿De acuerdo? Y de ahí viene la definición de potencial, el trabajo necesario para llevar una carga unidad puntual, sin interacciones químicas, desde el infinito, donde nosotros le asignamos un valor 0 al potencial, a nuestro punto de interés, donde el potencial será distinto de 0. ¿Vale? ¿De acuerdo? Pero, Juan José, aquí ya son magnitudes escalares, ¿verdad? ¿Cómo? Sí, sí, son magnitudes escalares. Aquí ya no hay magnitudes vectoriales, ¿vale? Claro, como antes estábamos hablando de que phi era, digamos, también una magnitud vectorial, pero eso es No. porque... Phi, perdona, phi es una magnitud siempre escalar. Lo que la Es hace el vectorial al gradiente. campo El eléctrico es el gradiente. gradiente. Vale, sí, sí. Es decir, que en esta ecuación phi es escalar, ¿vale? Sí, sí, Phi lo es había, una lo función había, escalar lo había que combinado. depende de 3 variables, ¿vale? Es como si tú tienes phi igual a por x más b y z, ¿vale? Esto es un número, ¿vale? No sé Sí, si he resuelto tu duda. sí. No, ha sido una confusión mía de antes, Vale. que lo había combinado los términos. No obstante, hay una cuestión. ¿Tú cómo te llamas? Yo, Cristian. Cristian, no hay problema. ¿Sabes una cuestión? Tú puedes decir, uy, he dicho una barbaridad porque los potenciales son escalares. Hay una cuestión curiosa. ¿Sabes que el potencial magnético es vectorial? Es decir, los potenciales en el campo magnético son vectoriales. En el campo eléctrico son escalares, ¿vale? ¿De acuerdo? Ahí, ahí podría haber la confusión también. Perfecto, muy bien. Bueno, ya nos ha quedado claro lo que es la definición de potencial, ¿no? ¿De acuerdo? Lo que hay que recordar es que lo que tiene sentido son diferencias de potenciales y que nosotros no las ingeniamos para que el potencial sea igual al trabajo eléctrico simplemente porque ponemos Q igual a 1 y le asignamos un valor de 0 al potencial en el infinito, ¿vale?
Muy bien. Entonces, una vez que hemos introducido el concepto de campo eléctrico y potencial, ahora vamos a ver cómo podemos calcular uno a partir de otro, ¿vale? Y para eso es muy útil una ecuación que es la ley de Gauss. No sé si la habéis dado alguna vez, pero bueno, si no la habéis dado no hay problema porque es algo bastante sencillo, ¿vale? Por curiosidad, ¿os suena o os han explicado alguna vez lo que es la ley de Gauss? Sí, en física 1 física 2 normalmente en la carrera supongo que se dará. Vale, O- vale, perfecto, pero vale, pues vamos un poco a introducirlo. En algunos casos para vosotros pues será recordarlo, ¿vale? Vale. Vamos a ver. Si queréis voy a poner una transparencia en blanco. No tenéis que copiar nada porque toda la información está aquí, pero para que veáis cómo planteo para llegar a la ley de Gauss, ¿vale? ¿Os parece o no? O si queréis lo hago aquí y luego lo borro, ¿vale? El dibujo un poco repetitivo. La historia es, ¿qué te dice la ley de Gauss? Si tú tienes un sistema con una determinada carga neta, ¿vale? Podéis poner negativa o positiva. Positiva. Una carga neta. ¿Vale? Y rodeáis este sistema con una superficie cerrada, da igual esférica o la forma que sea. Lo que pasa es que si lo hace esférico va a ser más sencillo la derivación de la ecuación. Si tú rodeas esto por una superficie, ¿vale? La ley de Gauss te dice que el flujo del campo eléctrico, a través de esta superficie, el flujo del campo eléctrico, flujo de E a través de A es igual al cociente entre la carga neta partido la constante dieléctrica del medio. Constante dieléctrica del medio. E medio. Y la constante dieléctrica se expresa como la constante dieléctrica relativa por la constante dieléctrica del vacío. Esto lo tenéis aquí definido. Epsilon, permitividad eléctrica relativa, y epsilon 0, permitividad eléctrica del vacío. Y esto es epsilon del medio. Es decir, de otra forma, la permitividad relativa es la del medio partido la del vacío. ¿Vale? Eso es lo que te dice la ley de Gauss. ¿De acuerdo? ¿Bien o no? Claro, todo esto se comprende. Aquí tengo la Q, aquí tengo la constante eléctrica del medio, que es el producto de la relativa por E0, ¿vale? Sin problema. Pero ¿esto qué es? Que hemos puesto una frase, aquí habrá que ponerle algo de matemática, ¿vale? ¿De acuerdo? Flujo de a través de A. Aunque no sea muy correcto, intuitivamente podéis pensar que el flujo es como si fuera el número de flechas que cruzan la superficie. Esta superficie ficticia que hemos rodeado cuneta, ¿vale? Cuanto mayor sea el número de flechas, pues mayor es el flujo. Cuanto menos el número de flechas, menos es el flujo, ¿vale? Es una forma para que tengáis un poquito de capacidad intuitiva, ¿vale? Eso lo que pasa es que en un examen o alguien no se lo va a poner tal cual, pero para que tú te hagas una idea, ¿vale? ¿Bien o no? ¿Vale? Ahora vamos a ver entonces la expresión para el flujo de E a través de A. Pero ojo, a mí cuando yo pongo esta ecuación, que es la de aquí arriba, a mí hay algo que me sorprende. Tú eliges la superficie donde te dé la gana, aquí o aquí, aquí o aquí. Y ahora resulta que la elijas donde la elijas, puedes aplicar esta ecuación siempre. Esto solo depende de la cuneta. Dice otra. El flujo a través de la superficie solo depende de Q. Un resultado llamativo. ¿Vale? Entonces vamos a ver ahora el flujo de E a través de A. ¿Cómo se hace esto? Voy a borrar aquí. ¿Puedo borrar? Sí, ¿no? Sí, sí. Vale. Entonces vamos a ver cómo hacemos esto. Y cuando lo hagamos recordará cómo se plantean los problemas electrostáticos, ¿no? Entonces,
cogemos, tenemos la carga neta, voy a poner la pluma, tenemos la carga neta aquí, U neta, y aquí está nuestra superficie. Entonces, lo que cogemos es un elemento de área. Vamos a ver flujo en este elemento de área y luego integramos. Luego sumamos los flujos a través de los distintos elementos de área. Es decir, este elemento, este elemento, este elemento, este elemento. Lo que pasa es que, claro, en el momento que sepamos la ecuación para un elemento, la suma se hace a través de una integral, ¿vale? Entonces, vamos a ver cuál es el flujo a través de este elemento de área. Flujo a través de el elemento, es decir, una cantidad infinitesimal de área, dA, ¿vale? ¿Cuál es la cuestión? Yo aquí tengo un vector, ¿vale? Si yo tengo un vector y el flujo es un número, el flujo va a ser un escalar, esto va a ser un escalar, el flujo. Si yo tengo un vector y a partir de ese vector quiero sacar un escalar, lo que tendré que hacer es hacer una operación con otro vector. Y entonces ahí es donde surge el concepto de elemento de área, que es un vector. Es decir, el elemento de área vectorial es un vector diferencial de A con la flecha, cuyo módulo es el valor absoluto, diferencial de A en valor absoluto, cuya dirección es perpendicular a la superficie y cuyo sentido es hacia fuera de la superficie, hacia la parte externa, ¿vale? ¿De acuerdo? Así que si yo me pongo aquí, el elemento de área vectorial sería este. ¿Vale? ¿Bien o no? Vale. Pues si yo tengo este elemento vectorial y dibujo el campo eléctrico, en este caso sería paralelo, ¿vale? Pero en general podríamos tener el campo en un sentido y el elemento de área dirigido en otra dirección, ¿vale? Y entre ambos pues hay un teta, ¿vale? Lo que pasa es que si yo os deduzco la ecuación para el caso de abajo, ambos son paralelos y eso es una ecuación muy particular, no general. La general es con el tita y si ahora esto es paralelo, el ángulo será cero, ¿vale? Pues en estas condiciones, el flujo en este elemento de área es simplemente el producto de E por el elemento de área. El producto escalar. ¿Vale? Si recordamos el producto escalar, que es igual al módulo de E por el módulo del elemento de área por el coseno del ángulo, tita, ¿vale? ¿Bien o no? Eso es lo que tenéis aquí, a la izquierda, ¿vale? Esto sería el flujo en un elemento de área. Elemento de área. Diferencial de. ¿Vale? ¿Bien o no? Sí, sí. Vale, ¿y ahora qué hacemos? Pues ahora tenemos que integrar este flujo a través de toda la superficie, integrar. Y para especificar que la superficie tiene que ser cerrada, le ponemos un circulito. Y esto es lo que tenemos en la ecuación de arriba. La integral a lo largo de una superficie cerrada del producto escalar del campo por el elemento de área, todo esto que es el flujo de E a través del área total, es igual a la carga neta partido epsilon, epsilon cero. ¿Vale? ¿Qué ocurre? Que esta ecuación es muy útil para derivar la expresión del campo eléctrico. Es decir, que a partir de aquí nosotros podemos derivar la expresión del campo eléctrico y una vez que conozcamos la expresión del campo eléctrico, la sustituimos en la ecuación que relaciona el campo eléctrico con el potencial, es decir, campo eléctrico igual a menos gradiente potencial, y a partir de aquí sacamos el potencial. Es decir, que de esta ecuación sacamos el E lo metemos aquí, y de aquí sacamos el phi. ¿Vale? ¿Bien o no?
¿Veis cuál es la estrategia? Sí. Muy bien. Si yo te dijera, oye, ¿tú en qué condiciones o qué querrías que sucediera para que tú pudieras hacer esta integral? Si a mí me dicen que yo tengo una integral de f por diferencial de x y me dice, oye, ¿tú qué querrías para que esta integral fuera muy sencilla? Pues saca la f. ¿Vale? Pues eso es lo que va a ocurrir alguna vez aquí, que cuando nosotros pongamos aquí la expresión esta, el e lo vamos a poder sacar, porque el e no va a depender de la orientación de los ángulos. Eso lo vamos a ver en la diapositiva siguiente, ¿vale? Pero es para que lo tengamos. Es decir, si hay condiciones donde yo puedo sacar e, esta integral es muy fácil. Ya voy a tener la ecuación del e y ahora esa ecuación la meto aquí. Como esto es una derivada, lo que tengo que hacer es una integración. Integrando esta de aquí abajo, ya saco la expresión del potencial, ¿vale? ¿De acuerdo? Esa es la estrategia general y la gran utilidad de la ley de Gauss. Bien, pues vamos a hacerlo, ¿no? Tenemos aquí y nos planteamos cuál es el campo eléctrico creado por una esfera cargada. Es decir, yo tengo la esfera, la estoy señalando y me preguntan que calcule o que derive la ecuación para el campo eléctrico a una distancia dada, por ejemplo, en este punto, aquí. ¿Vale? ¿Qué es lo que hago? Trazo una superficie que englobe a todo el sistema, a toda la carga, aquí, una superficie. Y para que me sea más sencilla, pues una superficie esférica. Y ahora, ¿qué es lo que digo? El flujo a través de esta superficie, que es esto, el flujo, tiene que ser igual al cociente entre la carga neta, que está aquí, y la constante dieléctrica del medio, esto sería E del medio, y E del medio es este. ¿Que el medio fuera el vacío? Pues la constante eléctrica relativa es 1 y me quedará de 0. ¿Que el medio es el agua? Pues la constante eléctrica relativa es 78 y me quedará 78 por epsilon 0, ¿vale? Bien. Entonces lo que tengo que hacer es uso de esta ecuación en este sistema. Claro, ahora tengo que calcular esta integral. Lo primero que tengo que ver es el producto escalar de E por el elemento de área. Lo tenemos aquí. Producto escalar de E por el elemento de área es el módulo de E por el módulo del elemento de área por el coseno de tita. Coseno de tita es el ángulo que forma E con el elemento de área, tita. Me vengo a mi dibujo y que resulta, el campo eléctrico es radial. El campo eléctrico es radial. Y el elemento de área es también radial porque va en la dirección perpendicular a la superficie, está la dirección radial, y hacia afuera. ¿Esto qué quiere decir? Que como los dos son paralelos, tita, el ángulo es 0. Y coseno de tita es 1. ¿Vale? Sí. Tita es 0, coseno de tita es 1, y en esta ecuación este término sería igual a 1 y me queda simplemente que el producto de E por diferencial de A, el producto escalar es el módulo de E multiplicado por el módulo del elemento de área. ¿Vale? Claro. Ahora, ¿qué ocurre? El E solamente depende de la distancia. El E en este punto es lo mismo que en este, que en este, que en este, que en este, que en este. Entonces, si el E solamente depende de la distancia, es solamente función de R, el campo a lo largo de esta superficie es constante. Si el campo es constante, ¿qué significa? Que yo lo puedo en la integral sacar fuera. Yo puedo sacar esto fuera y me quedaría que la integral de E por el elemento de área es E por la integral del elemento de área. Y esto es sumar todos los elementos de área. Este, más este, más este, más este. Y la suma esa es el área total. Por lo tanto, la integral extendida a toda el área del producto de E diferencial de A, como es constante, lo saco fuera, E módulo la integral de diferencial de A, esto es el área total y me quedará E valor absoluto por el área. Y este es el área de la esfera. Área de la esfera. Y el área de la esfera es 4 pi r cuadrado. Y r es la distancia desde el centro a mi punto de interés. Por lo tanto, me quedará 4 pi
R cuadrado campo eléctrico. Si yo sustituyo esta ecuación en la de arriba, aquí, pues llego a esta ecuación. Es decir, este término es este, lo tenemos aquí. Y este otro término es el que está aquí. ¿De acuerdo? Y ahora simplemente lo que tengo que hacer es despejar campo eléctrico. Me llevo el 4pi R cuadrado al otro miembro, al denominador, y ya llegaría a esta ecuación de aquí. ¿Vale? Me dice que el campo eléctrico es igual a la carga partido 4pi epsilon 0 R cuadrado. Quizás no os acordéis exactamente de la potencia de R, pero esta ecuación os debe sonar. Lo sorprendente es que es muy sencillo derivarla haciendo uso de la ley de Gauss. ¿Vale? ¿Bien o no? Vamos bien. ¿Bien? Sí, sí. Vale. A la hora de hacer los ejercicios que yo he propuesto, tenéis que buscar cuánto vale epsilon 0, que es 8,82 por 10 a la menos 12, ¿vale? Faradio, metro y tal. Eso lo podéis buscar en internet, ¿vale? El valor. ¿Podemos seguir hacia adelante? ¿Sí o no? Sí, todo bien. Vale. A esta altura pueden ser muchas, pocas ecuaciones. La sensación que os tiene que quedar es, oye, yo si repaso esto soy capaz de comprenderlo. ¿Esa sensación la tenéis, sí o no? Sí, sí. Vale, Sí. perfecto. Entonces vamos bien. Si yo no pretendo que ahora, después de la clase, os sepáis ya las ecuaciones en concreto. Lo que pretendo es que si tenéis que recorrer el camino vosotros solo, podéis hacerlo, ¿vale? Sabiendo que luego no vaya a estar solo, que yo voy a dar otra sesión el 20 de noviembre y luego vamos a tener allí el periodo conjunto que podemos resolver dudas, ¿vale? Esto, no obstante, lo vamos a ver de otra forma en el periodo conjunto, ¿vale? ¿De acuerdo? Bien. Pues claro, ya tenemos la ecuación para el campo eléctrico, pero a ti lo que te interesa al final es el potencial. Para tú calcular la energía vas a tener que hacer uso del potencial. Carga por potencial, carga por potencial. Vale. Entonces, una vez que tenemos la expresión del campo eléctrico, vamos a sacar la expresión para el potencial. Y para eso usamos la ecuación que hemos visto que relaciona el campo eléctrico, que ya lo conocemos, con el potencial. ¿Vale? Entonces, si volvemos a nuestro sistema, teníamos un sistema con una carga neta y nos habíamos planteado calcular el campo eléctrico a una distancia R, lo estoy señalando aquí, y ahora nos planteamos calcular el potencial a esa distancia R, ¿vale? El potencial aquí, ¿vale? Es decir, que ahora mismo de este dibujo os podéis olvidar de la esfera externa, ¿vale? Eso ahora vendrá después. Nuestro objetivo es este. Bien, entonces hemos dicho que el campo eléctrico solamente es función de R. Por lo tanto, phi solamente depende de R. El potencial a lo largo de toda la esfera es el mismo, porque estamos a la misma distancia del centro de la esfera interna, ¿vale? Entonces, si phi solamente depende de R, significa que el gradiente de phi va a ser la derivada de phi con respecto a la coordenada espacial, que es el R, ¿vale? Sí, el gradiente de phi, valor absoluto, es simplemente diferencial de phi con respecto a R. Daros cuenta que esto no es el campo eléctrico, que esto con el signo negativo es lo que es el campo eléctrico, ¿vale? Entonces, si sustituimos el gradiente en la ecuación de arriba, nos queda que E es igual a menos la derivada de phi con respecto a X. Y ya os digo, esto lo conocemos. Luego, si esto lo conocemos, ¿qué es lo que hacemos? Pues transferimos el diferencial de R al E y nos quedaría como E diferencial de R igual a menos diferencial de phi. Como nosotros estamos interesados en el diferencial de phi, lo ponemos a la izquierda, diferencial de phi es igual a menos E diferencial de R, ¿vale? ¿Bien o no? ¿Bien? Sí, sí. Vale. Si tú tienes esta ecuación y yo te digo, ¿qué operación hay que hacer para obtener phi? Si tú tienes la ecuación para la derivada de phi y quieres obtener phi,
claramente que hace una integral, ¿no? Tarde o temprano, ¿no? ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo primero que hacemos? Donde aparece ley, ponemos la ecuación que hemos obtenido antes. E igual a cuneta 4pi epsilon 0 r cuadrado. Esto lo sustituimos aquí. Y entonces tendríamos la ecuación de aquí abajo, la que estoy señalando ahora. Y ahora tenemos que integrar. Tenemos que integrar diferencial de phi entre qué y qué. Pues entre una posición donde conozcamos phi o nosotros hayamos asignado un valor, esa posición va a ser infinito, f en el infinito, porque ahí le hemos asignado 0 por convenio. Desde el infinito hasta phi en el punto de interés. Por lo tanto, por eso he puesto aquí la segunda esfera que estoy señalando. Esta sería la esfera correspondiente al infinito. Y yo voy a integrar desde un punto en el infinito hasta R de aquí. ¿Vale? Perfecto. Entonces yo haría la integral. ¿Y esta integral qué es? Pues la integral de una diferencial, esto automáticamente es un incremento. Por lo tanto, esto será el incremento de phi. Phi R menos phi infinito. Y al phi infinito le hemos asignado un valor de 0. ¿Vale? Por lo tanto, cuando yo integre, en el término de la izquierda me va a quedar esto de aquí. Con el phi infinito 0, pues ya me queda phi R. Y ahora tengo que hacer la integral de, la voy a poner aquí, voy a dejar signo menos fuera, la integral del término de la derecha. Q es un valor constante, lo saco fuera. 4pi epsilon 0 es también constante, no sé que yo cambie el medio, pero aquí no lo estoy cambiando, lo saco fuera. Y entonces me quedará que la integral esta es menos q neta partido 4pi epsilon 0 por la integral entre infinito y r, entre los dos límites que yo he puesto para la integral del diferencial de phi r, de diferencial de r partido r cuadrado. Es decir, que tengo la integral de diferencial de x partido x cuadrado. Pongo x porque generalmente os lo sabéis las integrales y las derivadas con x. ¿Esto qué es igual? Pues la integral esta es menos 1 partido por x. Y esto podría ser entre x1 y x2. Esto sería menos la integral, que es 1 partido x2, menos 1 partido x1, ¿vale? Pues aquí simplemente la integral diferencial de r partido r cuadrado es menos 1 partido r entre r e infinito. Esto que sería menos 1 partido r menos 1 partido infinito. Y 1 partido infinito, esto es prácticamente 0. Por lo tanto, lo que quedaría es menos 1 partido por r. Menos, más. Menos, más. Por lo tanto, aquí queda un signo más. Y donde aparece la integral, nos queda 1 partido por r, que es esta ecuación de aquí. ¿Vale? ¿Bien o no? ¿Vale? ¿Bien o no? Sí. ¿Vale? Bien. Voy a borrar esto para que hagáis una comparación. Por lo menos esta parte de aquí, ¿vale? Mira la diferencia que hay entre la ecuación del potencial y del campo eléctrico. ¿Cuál es la diferencia? Si tú comparas, voy a ponerlo aquí, esta ecuación con esta, te darás cuenta que la única diferencia está aquí. R cuadrado y R. La única diferencia. Cómo va decayendo el campo eléctrico y el potencial con la distancia. Uno es con potencia 2, otro con potencia 1. ¿Vale? ¿Bien o no? Sí. Vale. Estaba pensando en una cosa. Vamos a hacerlo. Voy aquí a escribir, vale, no tiene nada que ver con esto, ¿vale?
o incluso aquí, vamos a ponerlo aquí. Una observación que nos va a venir bien cuando estemos con los electrolitos, ¿vale? Imaginaros, si yo os digo, oye, ¿cuál es el potencial de unión en el vacío? ¿De acuerdo con esta ecuación? ¿Vale? En el vacío, perdón, un momentito que ahora se me ha ido la... ¿Veis la presentación? No, Ahora mismo no. Ahora mismo no se ve, ¿no? Un momentito que... Vale, voy a ver. Un momentito. Ahora sí, ¿no? sí. Vale. Vale. Vale, ahora el problema que tengo, un momentito, es que a ver si consigo, que ahora yo no veo lo que ustedes veis, sobre todo por el cursor. Un momentito. Vale. Hay 2 diapositivas. ¿Hay dos? Sí. Ah, vale, dos, porque vale, sí. Esto voy a ver si ahora. Se fue ahora. Sí, sí, perdona, pero es que claro, el PIN este a mí me coge un poco. Vale, vamos a verlo. Sigue. Ahora sí. Vale, ahora sí. Ahora os voy a decir una cosa. ¿Lo veis bien así o lo podéis seguir así? Sí, se ve bien. Vale, es que Sí. os digo, porque si yo intento ponerla en grande, voy a intentar, ¿vale? Entonces no voy a ver si lo puedo conseguir. Si no, no, otra vez pasa lo mismo, ¿no? Vale, pues Sí. nos olvidamos y lo ponemos en cómo estamos, ¿vale? Que me ha llevado un tiempo antes. Vale. Ahora, ¿no? Sí. Vale. Si si no lo veis, pues intentaría volver a ponerlo en grande, ¿vale? Pero yo lo voy a poner aquí, ¿vale? Con lo cual ahora yo tengo que ir a aquí. Vale. ¿Sí? Os decía, si ustedes os dicen calcular el potencial en el vacío, pues será phi r igual a q neta partido 4pi epsilon 0, porque en el vacío la constante dieléctrica relativa es 1, solamente tenemos el vacío, y ahora r. Imaginaros que os dicen, oye, calcular el potencial en la superficie. Imagínate que esto es unión en la superficie del ion. ¿Esto qué sería? El radio del ion, ¿no? Radio, que le podríamos llamar, por ejemplo, A. Aquí tenemos A. ¿Bien o no? Vale. Imaginaros que os dice, oye, vamos a ver cuál es el potencial en la superficie del ion, no cuando tengamos el vacío, sino cuando tengamos agua disolvente. Ah, pues el disolvente tiene una constante eléctrica de epsilon 0, es decir, 78 epsilon 0. Tú aplicarías la misma ecuación. Pi R igual a Q neta, que aquí sería la carga del ion, ZI por la carga del electrón, entonces sería ZI por la carga del electrón, partido 4pi epsilon 0 A. Y el epsilon sería 78, 80, ¿vale? Bien. Este sería el potencial a la distancia en la superficie. Bien. Y si yo os pregunto, ¿dónde el potencial es más alto? ¿Cuando tenemos el ion en el vacío o cuando lo tenemos en agua? De acuerdo a esta ecuación. Esto es en el vacío y esto es en agua.
En La el única vacío porque diferencia, el denominador es más grande. ¿en dónde es más grande? O sea, multiplicando la permitividad en el agua. Exactamente. Entonces, el phi A en el vacío es mayor que el phi A en el agua. ¿Vale? Bien. Si tú tienes un ion positivo, el potencial aquí, ¿cómo va a ser? Positivo, ¿no? ¿Vale? ¿Bien o no? Porque el potencial depende del signo de la carga, ¿vale? Es decir, que un ion está sintiendo su propio potencial. Si el potencial que siente el ion es muy grande, el ion está estabilizado o desestabilizado. Yo soy un catión y estoy sintiendo un potencial positivo. Yo estaría desestabilizado, ¿no? ¿O no? ¿Lo veis o no? Sí, por la repulsión de carga, ¿no? Claro, yo estoy inmerso en mi mismo potencial, ¿vale? Entonces, en el vacío el potencial que siente el ion es más grande que cuando está en agua. ¿Dónde está más estabilizado el ion? En el agua, que siente un menor potencial. ¿Veis? ¿Seguís el razonamiento? Sí, sí, ahora sí. Claro, este concepto no viene en los libros tal cual, el concepto del autopotencial. Las cargas generan un autopotencial que las desestabiliza. Tú para estabilizarlo tienes que tener algo, y en este caso concreto era el agua, y la estás estabilizando a través de la constante dieléctrica. ¿Vale? Entonces, la constante dieléctrica estabiliza a los iones. ¿De acuerdo? ¿Qué ocurre? Si tú tuvieras iones de carga opuesta alrededor, ¿cómo sería el potencial en la superficie? Todavía más pequeño. ¿Vale? ¿Veis o no? Porque los iones de carga opuesta van a reducir el autopotencial del cada ion. ¿Me seguí o no? Sí. Sí. De tal forma que esta expresión de aquí va a ser la expresión para el autopotencial, el potencial a la superficie en el vacío. Esta de aquí va a ser cuando esté rodeado de agua. Y el efecto va a ser a través de la constante eléctrica. Y cuando tú tengas el ion rodeado de otros iones, esto no hay que sabérselo ahora, pero ya nos estamos anticipando, cuando tú tengas el ion rodeado de otros iones, la expresión que vas a obtener va a ser phi en la superficie, va a ser igual que esta, Q, que sería, lo vamos a poner Z por la carga del electrón, la valencia por la carga del electrón, Z y el 0, 4 pi epsilon, epsilon 0 A, este sería del ion en el agua, más no, por un factor atenuante que es debido a la atmósfera iónica, a lo que está alrededor, todo esto que está alrededor. Bueno, pues esto lo veremos en el tema 4 de electrolitos. ¿En qué contexto? En la teoría de Debye-Hooker. ¿Vale? ¿Habéis visto alguna vez la ecuación de Debye-Hooker? Sí, la hemos visto. ¿A que no imaginabais esto de aquí? En el contexto de los potenciales. Como la relación esta de cómo está más estable un cation en un ambiente Sí, u otro. sí, no, y sobre todo el tema de las ecuaciones, es decir, que el concepto de autopotencial, que cuando tú tienes en el vacío el ion estás sintiendo un potencial grande, cuando lo tienes en el agua siente un potencial más pequeño, eso simplemente a través de un factor, y cuando tienes la atmósfera iónica no es a través de
de un epsilon, es a través de una, aunque yo he puesto aquí factor, esto es una ecuacioncita, un factor simbólico, es decir, que ahí aparece un cociente. ¿Vale? Y esto es lo que aporta de Weizsäcker, ¿vale? ¿De acuerdo? Esto es un poquito anticipando lo que va a venir. ¿Por qué os digo esto? Porque todo esto de la electrostática, donde nos va a venir bien, es en el tema de la disolución de electrolitos, ¿vale? Y cuando vayamos al tema de disolución de electrolitos, pues recordaremos esto de aquí, ¿vale? ¿De acuerdo? ¿Bien o no? De acuerdo. Lo que Bien. vamos a relacionar entonces supongo que es el coeficiente de actividad, es lo que estamos hablando, ¿no, Juanjo? ¿Cómo? Sí, Es perdón. relacionar esta ecuación con el coeficiente de actividad, ¿no? Efectivamente, el coeficiente de actividad lo vamos a sacar a partir del trabajo que nos cuesta cargar un ion con respecto al que nos costaría si no hubiera iones, nada más que disolvente, a partir de la diferencia de estos dos, el paso de aquí a aquí. ¿Vale? Bueno, ya que ha salido el tema, y te lo agradezco que lo hayas dicho, el paso del vacío a agua lo vamos a utilizar para la interacción ion disolvente, modelo de Bohr. El paso de agua a atmósfera iónica lo vamos a utilizar para la interacción ion-ion de Weizsäcker. ¿Vale? Entonces, en el tema 3, primero veremos modelo de Bohr y luego veremos modelo de Weizsäcker. Si me da tiempo, en la clase del 20 de noviembre igual vemos las matemáticas de ambos modelos, ¿vale? Con lo cual ya avanzamos un poquito más en lo que son las ecuaciones y cuando lleguemos allí, pues simplemente un poquito más descriptivo, ¿de acuerdo? Pero esto os puede valer para que veáis el escenario, ¿vale? ¿De acuerdo? ¿Bien o no? Sí. Yo hay una cosa que no he entendido. Sí, El tema de los potenciales en el vacío y el potencial en un medio. sí. Si tenemos un medio que es acuoso con iones y por lo tanto es más conductor, Sí. no debería ser, o sea, sería mejor, o sea, estabilizaría más la carga. Claro. No entendí un poco Claro. la diferencia. Si tú tienes el ion en un medio acuoso con iones, está más Sí. estabilizado que sin iones. Aunque el potencial sea menor, ¿no? Porque el No, potencial no, es... no. Digamos que, vamos a ver una cosa. Si tú tienes el potencial aquí, Ujú. el potencial en la superficie de un cation, ay, que a ver si me sale, voy a poner aquí. Un momentito que se ha ido esto. Vamos a recuperarlo, ¿vale? Sí. Entonces tú, a ver esto. Si tú tienes un cation, Ujú. el potencial en la superficie siempre es positivo, siempre. Tú lo que puedes hacer es bajarle el número, pero él por sí solo no te va a dar un potencial negativo. Es decir, que si tú pones aquí iones alrededor, si los iones están disueltos, no están absorbidos, el potencial siempre va a ser positivo. Entonces, estabilizarlo significa menos positivo. No sé si me explico. Vale, entonces es como que ayudas más a la movilidad de las cargas, es como que están más unidas, ¿no? Digamos, bueno, vamos un momentito, vamos a ver si os voy a poner una transparencia en blanco, ¿vale? Un momentito, 9 diapositivas. Bien. Tú tienes una carga, ¿vale? Ujú. ¿De acuerdo? Una carga. Y esto en la superficie siempre va a tener un potencial positivo. Phi positivo, ¿vale? ¿De acuerdo? Ujú. El potencial aquí va a ser igual a Q partido 4pi epsilon 0 R. Si está en el vacío, epsilon 1, ¿vale? Ah. Bien. Tú ahora esto lo sumerges en agua. Tienes agua. ¿Vale? Tienes agua. ¿Vale? Microscópicamente, ¿qué tendría? El ion y los dipolos del agua aquí. Ujú. ¿Vale? Por así decirlo. ¿Vale? Lo que pasa es que en el modelo de Bohr tú no describes esto a nivel de dipolo, lo describes a través de un dieléctrico. Bueno, pues el potencial en la superficie, como tienes agua aquí negativa, ya va a ser menos positivo que aquí arriba, porque a este potencial contribuye el ion y lo que tienes alrededor, ¿vale?
Vale, Por lo vale. tanto, en este caso el potencial es Q, igual que antes, 4pi epsilon 0 R, y si quieres, 1 partido epsilon, ¿vale? Porque la de tu medio es epsilon por epsilon 0, ¿vale? Ujú. ¿Bien o no? Sí, sí. Entonces, este término hace que esto sea menos positivo que arriba, menos positivo que en el vacío, pero todavía es como repulsivo. Ajá. Vale, si ahora tú tienes el catión con las moléculas de agua y aniones, tú los tienes disueltos. Tú nunca vas a tener el catión este con carga negativa, a no ser que los iones se absorban. Pero claro, si se absorben los iones, yo te digo, no, tú no tienes un catión, tú tienes una entidad que tiene carga negativa porque los aniones están pegados al catión. Esto es una entidad distinta, es como si fuera un anión, Ajá. ¿vale? Vale. Entonces, en la otra situación de aquí arriba, donde los iones no están pegados, sino que están disueltos, cuando tú calculas el potencial aquí, te va a salir una ecuación de este tipo. Phi igual a Q 4pi epsilon 0R por 1 partido epsilon, que viene del agua, Ajá. por una ecuación matemática del tipo 1 más kappa, no sé qué, kappa, una función, ¿vale? Ajá. Esta función, al ser 1 más kappa y arriba kappa, el denominador es más grande que el numerador. Por lo tanto, esto va a ser menor que 1. Al ser esto menor que 1, esto que está aquí va a ser menor que lo que había aquí arriba. Por lo tanto, el potencial aquí va a ser menos positivo. Menos positivo que arriba, ¿vale? Ajá. Entonces, tú lo que haces es estabilizar el catión porque le rebaja el valor de su potencial en la superficie, lo que yo le llamo el autopotencial, ¿vale? Vale. ¿Bien o no? Sí, 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 ahora sí. Claro, Perfecto. la cosa graciosa es que, como tú describes el agua como un continuo, sin estructura, como un continuo, pues eso interviene con una épsilon. Es decir, que la propiedad del agua aquí es la constante dieléctrica. Claro, cuando tú aquí tienes los iones disueltos, tú lo describes con un modelo más detallado, donde tienes en cuenta la distribución, la atmósfera iónica, cómo están repartidos los iones alrededor. Entonces, claro, no es de esperar que un simple parámetro te soluciona eso. Con lo cual, cuando tú lo deduces, viene con una ecuación un poquito más complicada, pero básicamente la puedes expresar como el potencial que tenías en agua solo, phi en agua, por un factor de la atmósfera iónica, de lo que lo rodea, ¿vale? Vale. ¿De acuerdo? Sí. Entonces es muy instructivo verlo así, porque en los libros generalmente no te lo explica así. Entonces, lo que estábamos conectando es que yo os decía que cuando estudiamos la solvatación, interacción ion disolvente es esto, tú tomas como referencia esta la toma como referencia para estudiar la interacción ion disolvente, ¿vale? Vale. Y cuando vayas a estudiar el efecto de la atmósfera iónica para el coeficiente de actividad, tú tomas como referencia esta. Y de aquí hay que estudiar la interacción ion-ion. Claro, para tú sacar información de la interacción ion-ion, le tiene que restar la de ion disolvente, que es la de aquí arriba. Entonces, aquí nos va a salir modelo de Bohr y aquí nos va a salir modelo de Debye-Hooker. Y esto nos conduce al coeficiente de actividad. ¿Vale? Vale. Perfecto. Sí, ahora sí. Ahora sí. Esto es importante. Si queréis luego, cuando terminéis la clase, la apuntáis o la imagen esta, allí la recordaremos cuando vayamos sacando las ecuaciones, pero ya es interesante tenerlo esto en mente, ¿vale? Porque esto es una cuestión que cuando tú lo ves, independientemente de las ecuaciones, sí que si yo te borro las ecuaciones, tú ves y miras la parte izquierda, tú ves que es intuitivo. Si yo tengo el ion en el vacío, el ion está sintiendo un potencial muy grande, el suyo va a estar inestable. Si yo le echo agua, lo voy a estabilizar porque le reduzco su potencial en la superficie. Si yo lo rodeo de otros iones, le voy a disminuir todavía su potencial. Claro, ¿por qué el potencial aquí en la superficie nunca puede ser negativo? Porque para que fuera negativo tienes que tener alrededor una carga iónica
negativa mayor que la del catión. Y claro, tú nunca vas a poder tener una carga negativa mayor, como mucho igual, para que sea neutro, pero nunca mayor. ¿Vale? Una duda. Entiendo que esto es solo para cationes o cargas positivas. Si fuera para cargas negativas, ¿sería todo lo contrario? Claro, es lo mismo. La ecuación es la misma, pero ahora el signo es negativo. Tú tienes aquí el negativo, o ahora el potencial es negativo. ¿Vale? Entonces, el electrón sería más estable al vacío. No, el anión no le gusta potenciales negativos. Ah, vale, es al contrario. Vale, vale. Claro, al catión no le gustan los potenciales positivos, al anión no le gustan los potenciales negativos. De acuerdo. ¿Bien? Bueno, estas cosas son interesantes, que las preguntéis porque así sale uno de dudas y sobre todo en la parte intuitiva, que luego es la más difícil, ¿vale? ¿Bien o no? Sí, sí. Vale, con esto, ganamos solo un poquito del contexto, con esto nos viene muy bien para el tema de los electrolitos, ¿vale? ¿De acuerdo? Vale. Para finalizar esta parte del tema de los electrolitos, os voy a decir, ¿sabéis cómo vamos a calcular en el modelo de Bohr las magnitudes? Pues nos vamos a preguntar, ¿cuánto cuesta cargar un ion en el vacío? Y para cargar un ion vamos a traer cargas infinitesimales. Una, otra, otra. Luego vamos a decir, ¿cuánto cuesta cargar el ion en agua? Lo voy a poner aquí. Un momento que esto se ha ido. Vamos a tener agua. Esto es cero y ahora vamos a empezar a cargarlo. Lo mismo. Y vamos a plantear, ¿cuánto cuesta cargar el ion cuando tengo agua y otros iones? Y vamos a traer la carga. Entonces, ahí va a ser fundamental, es una cosa sencilla, calcular el trabajo que cuesta cargar una especie. ¿Vale? ¿De acuerdo? Entonces, simplemente el trabajo va a ser producto de la carga por el potencial. Pero ¿cuál es el problema? Que conforme tú traes más carga, el potencial te está cambiando. Entonces, tenemos que tener en cuenta cómo cambia el potencial conforme vas metiendo más carga. Porque, claro, si tú tienes una esfera descargada, meter aquí una carga pequeña no te cuesta nada, porque está descargada. Meter la segunda carga ya te cuesta, porque ya teníamos carga. Meter la tercera carga ya te cuesta, ¿vale? Entonces, al final lo que tenemos que hacer es una integral del potencial por la carga. Y ahora el potencial va a ir variando con la carga, por lo tanto no lo podemos sacar fuera, pero simplemente haremos la integral y se resuelve, ¿vale? ¿De acuerdo? ¿Bien o no? Sí. ¿Vale? Otra forma de ver la estabilización. Tú te puedes plantear, ¿cuánto me cuesta cargar un ion en el vacío? Calcula el trabajo. ¿Cuánto me cuesta cargar un ion en agua? Calcula el trabajo. Pero es que el trabajo ¿de qué depende? Del potencial en la superficie. Lo hemos visto, trabajo igual a carga por potencial, ¿vale? Entonces, cuanto mayor sea el potencial más positivo, más trabajo te cuesta cargar un catión. Cuanto más negativo sea el potencial, más trabajo te cuesta cargar un anión. ¿Vale? ¿Bien o no? Bien. Vale, pues ahora una vez que hemos acabado con los aspectos electrostáticos, vamos a los aspectos termodinámicos. Y lo primero en termodinámica es, ¿cuántas variables necesito yo? ¿Cuáles son las variables? Aquí lo tenemos fácil. Son las variables típicas. Presión, temperatura, número de moles. Como tenemos interfaces, el área superficial. Vale. Perfecto. Y tú dices, bueno, esto es básicamente termodinámica. Oye, como esto es una fase cargada, conductora, que tiene cargas, necesitaré la carga. Digo sí y no. Sí, porque ahí va una carga. No, porque no es una variable independiente.
la carga va a depender de los moles que tenga. Por lo tanto, la variable independiente son el número de moles, ¿vale? Entonces, a través del número de moles, ya nosotros sabemos cuál es la carga. Por lo tanto, no necesitamos moles y carga, solamente necesitamos una de ellas. ¿Cuál? La de los moles, porque esa de todas formas la necesitamos para la parte química, ¿vale? ¿Bien o no? Sí. Muy bien. Ahora vamos a ver, ya que hemos puesto esto, dice, vale, pues yo a mí me gustaría saber cómo se relaciona la carga con el número de moles, ¿vale? Vamos a ver cómo se relaciona la carga con el número de moles, ¿vale? ¿De acuerdo? Un momentito. Perdonadme 5 minutos, ¿vale? Que tengo que contestar un mensaje que me han enviado, ¿vale? No importa, Vale, ¿no? pues aprovechamos estos 5 minutos de descanso. Vale, vale, pues ahora volvemos en 5 minutos, ¿vale?